Ya está por aquí el médico, ya está por aquí Ramón Bernadó, que como cada martes viene a ilustrarnos, viene a hablarnos de tantas cosas tan interesantes y que hoy además un tema que no habíamos tratado a pesar de su trascendencia, a pesar de su importancia, la hepatitis. ¿No es así, Ramón? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días a todos nuestros oyentes y espectadores. Pues sí, no habíamos hablado de las hepatitis, concretamente de las hepatitis víricas, y yo creo que, bueno, pues algún día tenía que llegar. Pues venga, ¿qué son las hepatitis víricas o qué es la Bueno, hepatitis o si es lo mismo? claro, mira, el hepatitis significa inflamación del hígado, ¿no? Las hepatitis, que son enfermedades relativamente frecuentes, pueden ser debidas a muchas causas, ¿no? La causa tal vez más frecuente de hepatitis es el alcohol, ¿vale? Hoy no vamos a hablar de las hepatitis alcohólicas ni de la cirrosis, que podemos dejarlo para otro día. Hoy vamos a hablar de un grupo de enfermedades que son víricas, que afectan al hígado, que específicamente afectan al hígado. Hay unos cuantos virus eh, eh, que tienen un especial trofismo por el hígado. O sea que cuando uno se infecta por estos virus, el órgano que se va a ver afectado va a ser el hígado. El hígado tiene una función importantísima en el organismo, ¿no? Es la víscera más grande que tenemos y, y es el gran aparato metabólico del organismo. Todo lo que comemos se transforma en el hígado. Todos los medicamentos diríamos, se degradan o se metabolizan en el hígado. El hígado también produce la bilis y con ello ayuda a la digestión, ¿vale? Entonces, el hígado es una gran máquina metabólica, ¿vale? De hecho, sirve también para acumular glucosa. Nosotros la gran mayoría de la glucosa que acumulamos, esa que gastamos cuando hacemos ejercicio físico, se acumula en el hígado en forma de glucógeno. Y los alimentos, los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, todos ellos pasan por el hígado y se van transformando y componiendo las proteínas o los lípidos complejos o los glúcidos complejos que nosotros necesitamos, ¿no? O sea que el hígado es la gran máquina metabólica. Y hay unos cuantos virus que se designan por letras de la A a la G que afectan al hígado, ¿vale? Estos, estos virus, según cada uno, se transmite de una manera diferente. Pero antes de la transmisión, vamos a hablar qué patología, qué síntomas dan las hepatitis, ¿no? Cuando uno tiene una hepatitis, ¿qué se va a notar? Pues se va a notar que está cansado, que posiblemente haga peor las digestiones, que tiene náuseas, vómitos, que puede tener diarrea, que puede ponerse amarillo, que eso es la ictericia. La ictericia es cuando uno se pone amarillo y es por el aumento de bilirrubina en la sangre. Eso es muy característico. Y uno, si se mira las conjuntivas, que tienen que ser blanquecinas, si uno está ictérico, las va a ver amarillas. Es en los ojos donde primero se ve la ictericia. Luego en el resto de la piel, en el resto de la superficie corporal, pero donde primero en los ojos, en esas conjuntivas que se van a volver amarillas, ¿vale? Eso es la ictericia. Cuando uno tiene ictericia suele también tener heces eh, blancas, blanquecinas, a veces como la cal, que se llaman heces acólicas, y puede tener la orina muy oscura, como la Coca-Cola, heces colúricas, ¿vale? Todo eso puede aparecer. Y puede también tener dolor articular, fiebre y sobre todo cansancio y malestar general. El cansancio y la debilidad son síntomas importantísimos dentro de las hepatitis, ¿vale? Por eso cuando una persona va al médico y dice estoy muy cansado y tal, hay que hacerle analítica y en esa analítica hay que pedirle las transaminasas. ¿Y qué son las transaminasas, José Luis? Mira, el hígado en el interior de sus células, que son los hepatocitos, las células del hígado son los hepatocitos. Todos los días el hígado es una víscera que se renueva continuamente, es una víscera que se va renovando. Y por eso todos los días podemos detectar en una persona normal, sana, que tiene aumento de presencia de transaminasas en sangre. Las transaminasas son unas
enzimas que se encargan de formar proteínas que están dentro de los hepatocitos. Como todos los días se destruyen hepatocitos, aparecen transaminasas en sangre, ¿vale? Las transaminasas no tienen función en la sangre, la tienen dentro de los hepatocitos. Cuando hay una hepatitis, se destruyen muchos más hepatocitos y aparecen esas transaminasas elevadas en sangre. Y eso es un marcador importantísimo para el diagnóstico de las hepatitis, el aumento de las transaminasas, ¿vale? Entonces, una persona que tiene síntomas como los que hemos descrito y además tiene en la analítica aumento de transaminasas, pues tiene una hepatitis, es relativamente sencillo. Luego habrá que investigar qué tipo de hepatitis es, ¿vale? Las 3 hepatitis víricas más importantes son la A, la B y la C, que se designan, ya ves, por letras, ¿vale? Y la A es una hepatitis vírica, es una enfermedad vírica que se transmite a través del agua y de los alimentos contaminados con el virus. Aquí en España, que tenemos una buena potabilidad del agua y las condiciones higiénicas son buenas, la hepatitis A es extraordinariamente poco frecuente. Lo era en otros tiempos, cuando yo empecé a ejercer medicina, hace ya más de 40 años, pero ahora son extraordinarias. Pero sí son frecuentes en otros países, como por ejemplo en países de África, en países americanos, en Sudamérica, en Latinoamérica. Entonces, cuando uno va a hacer un viaje a estos países, por ejemplo, un viaje a Egipto, lo correcto es vacunarse de la hepatitis A, ¿vale? La hepatitis A hay que vacunarse porque ahí se puede beber agua que no esté en perfectas condiciones de potabilidad y puede estar contaminada por el virus de la hepatitis A, ¿vale? Entonces, la hepatitis A se transmite a través del agua y de los alimentos contaminados con el virus. La hepatitis B se transmite idénticamente igual que el VIH, a través de la sangre y de las relaciones sexuales, ¿vale? La hepatitis B es también una hepatitis, una enfermedad de transmisión sexual y a través de la sangre. En España, en los años 70, finales de los 70, 80, es cuando empezó a considerarse de forma importante que las jeringas, por ejemplo, podían transmitir hepatitis B y se empezaron a utilizar las jeringas desechables, ¿vale? Y eso es importantísimo porque cuando se utilizaban jeringas de cristal que simplemente servían, no servía para eliminar el virus de la hepatitis B y muchas personas en esa época se contagiaron de hepatitis B a través de estas jeringas que no estaban estériles, ¿verdad? Suficientemente estériles. Y a partir de los años finales de los 70 se empezó a utilizar jeringas desechables. Luego la hepatitis B y el VIH fueron muy unidas. Eran enfermedades que iban muy relacionadas una con otra, ¿no? Y las dos se transmiten pues, a través de la sangre, compartir jeringuillas en el caso de los toxicómanos, transfusiones, que eso ahora es altamente improbable, y a través de las relaciones sexuales, ¿vale? La hepatitis B hay una vacuna que se pone a los niños desde el nacimiento, o sea que con los años conseguiremos controlar absolutamente la transmisión de hepatitis B y será una enfermedad que, que no tenga más que una presencia muy extraordinaria, ¿vale? La hepatitis A, la hepatitis B, los síntomas son parecidos, lo único que la hepatitis A puede cursar de manera más aguda y la hepatitis B se puede cronificar, se puede hacer crónica. La hepatitis A, José Luis, nunca se hace crónica, siempre termina curando. En casos extraordinarios podría causar el fallecimiento del paciente, pero la hepatitis B con mucha frecuencia se hace crónica, ¿vale? Y esto, para diferenciarlos, hay que hacer analítica de sangre y hay unos marcadores de cada una de las hepatitis. La hepatitis C, avancemos. La hepatitis C se transmite igual que la B, idénticamente igual, ¿vale? A través de las relaciones sexuales y a través de la sangre, ¿de acuerdo? Y es también una enfermedad de transmisión sexual, muy unida también en la época, en los 80, 90, al VIH, ¿de acuerdo? Es muy frecuente que pacientes con VIH tuvieran también hepatitis B y C, ¿vale? B y C. Y vamos a la hepatitis D.
Esto, ¿verdad? Muchas letras, ¿verdad? Sí. La hepatitis D o hepatitis delta es una enfermedad muy bonita. Bueno, si hay enfermedades que se puedan denominar bonitas, Ya, cuenta. esto de decir bonito está mal, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene esa curiosidad de que, el virus de la hepatitis delta es un virus de efectivo, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que necesita la presencia de otro virus para mantenerse vivo, ¿de acuerdo? O sea que por sí solo no es suficiente. El virus de la hepatitis D necesita otro virus, concretamente el de la hepatitis B, para sobrevivir. Entonces, es posible que una persona con hepatitis B se infecte de hepatitis delta, Ujú. pero no es posible que una persona tenga hepatitis delta si no tiene hepatitis B, ¿vale? O sea que primero tiene que tener hepatitis B y luego infectarse de hepatitis delta. Y el virus delta, el virus de la hepatitis D, necesita la presencia de virus B para sobrevivir. Si tú curas la infección por virus B, curas también por virus delta. ¿Qué te parece la idea, José Luis? Compleja, si no es explicada también Compleja, como tú lo ¿verdad? haces. Sí, sí. Compleja. Pero es así, ¿vale? El virus de la hepatitis delta no es capaz de fabricar una membrana que lo recubra y necesita Ujú, las membranas que fabrica la hepatitis B. La hepatitis delta se transmite como la B y ujú, como la C a través de la sangre y de las relaciones sexuales. ¿Vale? ujú. ¿Hay vacuna para la hepatitis B? Sí. Vacunando de la hepatitis B, protegemos también de la hepatitis delta. Fíjate qué bonito. Lógicamente, porque no tiene esa capacidad de aprovecharse de las características de la hepatitis B. Claro, claro. Ujú, De la hepatitis C, de momento no hay vacuna. Y luego hay más hepatitis, ¿vale? ujú. Hay más hepatitis que ya son más Una pregunta, eh, Ramón. Me estoy dando desiguales. cuenta Sí, de que, bueno, estás haciendo esta catalogación, esta diferenciación, bueno, no tú, sino la comunidad científica la tiene hecha, pues en base a su modo de transmisión y en base a algunas particularidades de cada uno de los virus. Sin embargo, todas degeneran en el mismo tipo de patología, ¿no? En los mismos síntomas. No, no son diferentes enfermedades, es la misma enfermedad que viene desde diferentes vías, por así decirlo, ¿no? lo has dicho muy bien. Todos los virus de la hepatitis B producen hepatitis. Y los Ujú. síntomas de la hepatitis son estos que Vale. hemos La dicho. diferencia entonces Cansancio, no es debilidad, que haya malestar. diferentes tipos de hepatitis, sino que hay diferentes tipos Virus que de causan razones por las hepatitis. cuales se produce una misma enfermedad, ¿no? Vale, ya queda Claro. creo que suficientemente acotado. Claro, la hepatitis B y la delta, que pueden ir unidas, la hepatitis delta siempre que haya hepatitis B, pues lógicamente protegiendo de la hepatitis B, protegemos de la hepatitis delta, ¿vale? Ujú, Luego tenemos la hepatitis C, que se cronifica con mucha ujú, frecuencia, puede pasar desapercibida y manifestarse muchos años después, porque la evolución de una hepatitis que no se cura, que no se trata, que no mejora, sería de hepatitis hacia cirrosis, ¿vale? ujú, Y cáncer también, ¿vale? O sea, una hepatitis B puede evolucionar hacia una cirrosis y hacia un hepatocarcinoma, ¿vale? ¿De acuerdo? ujú, Que sería una evolución a lo largo del tiempo posible, ¿vale? ujú, Afortunadamente, para la hepatitis B hay vacuna para evitar el contagio y hay tratamientos eficaces, ¿vale? ujú, Eficaces antivíricos, eficaces contra la hepatitis B, muy eficaces, contra la hepatitis C también. Luego tendríamos la delta, A, B, C, D, la E. ujú. La E sería rara, se da sobre todo en países africanos y se transmite como la A. Las vocales se transmiten todas por vía fecal oral, ¿verdad? A través Ujú. de aguas y alimentos contaminados, y las que tienen letra consonante a través de la sangre Ah, mira. y de las relaciones sexuales. Fíjate las casualidades de la vida, ¿no? Sí, Porque sí, sí, esto, ¿no? Pues. entonces, A, B, A, fecal oral, B, C, D, sangre y relaciones sexuales, la E, vía fecal oral, y la F y la G, Ujú, también a través de sangre y relaciones ujú, sexuales. O sea, ujú, de momento nos quedamos en la G, ujú. ¿verdad? Tú fíjate cómo ha evolucionado esto
del conocimiento de las hepatitis, que cuando yo estudiaba medicina estaba la A y la B y se hablaba de no A, no B, porque se sabía que había un grupo de hepatitis causadas por virus que no se habían conocido los virus y se llamaban no A, no B, y luego ya se llamó C y luego D, etcétera, Sí, etcétera, sí, y sí, hemos sí, ido sí. O sea, descubriendo. primero era por eliminación esa denominación, ¿no? Es decir, no Claro, es, claro, no claro. sabemos lo que es, pero no es ni la A ni la B. Qué curioso. Qué interesante, como siempre, todo esto que nos cuentas. No sé si tenemos que tratar algún otro aspecto de la hepatitis, porque ya sabes cómo va esto del tiempo en la radio. Pues decir que simplemente cuando una persona, la hepatitis A, va a viajar a un país con condiciones higiénicas peores que las nuestras, debe de vacunarse de hepatitis A, Ujú, ¿vale? Es una vacuna sencilla y la hepatitis B está puesta a todas las personas desde que nacen. La mayoría de los niños, por supuesto, están vacunados y las personas de mi edad, pues lo normal es que a lo largo de la vida se les haya dado vacunando y si no se les ha vacunado, mi consejo es que se ujú, vacunen, efectivamente. ¿vale? Y luego para la hepatitis C no hay vacuna y todas, la hepatitis A, la evolución suele ser buena, evoluciona de manera natural hacia la curación. Es muy raro que presente la complicación de una hepatitis aguda fulminante, que eso es raro, pero puede ocurrir y que podría tener una evolución fatal. En cambio, las que tienen consonante, la C, la D, la E, perdón, la C, la B, la C y la D, puedes evolucionar hacia la cronicidad, ¿vale? Ujú, Y se pueden hacer crónicas, pero tienen tratamiento, ¿vale? ujú. Tienen tratamiento, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos más datos sobre esta enfermedad, por consiguiente ya tenemos más datos sobre cómo mantener ciertos hábitos, que es de lo que se trata. Pero por eso viene aquí Ramón Bernardo para decirnos qué hacer, qué no hacer, conociendo, eso sí, pues las causas y las consecuencias de lo que puede pasar. Gracias, Ramón. Mañana volvemos a hablar, pero ya mañana no hablamos de hepatitis, mañana hablamos de cine, ¿de acuerdo? Hablamos de cine, José Luis. Muchas gracias.